En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Bien, por el momento de la entrevista central, bueno, de hablar con uno de los integrantes del vicepresidente del PIT-CNT, José López, que lo tenemos en los estudios, y también presidente del sindicato del INAU. Buen día, José, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, estamos en la víspera ya de lo que es el paro general, inactividad total. Uno de los paros más grandes lo que se conoce de la historia. Bueno, yo creo que sí, que mañana se va a concretar uno de los paros más grandes, por lo menos de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos 10 años, 15 años, seguramente va a ser el paro más grande que va a haber, producto de que se han dado una serie de situaciones que han llevado a que el movimiento sindical tome una medida de esta característica, que no ha sido usual en los últimos tiempos, y que de alguna manera manifiesta el descontento que hay en el sector de los trabajadores, referente no solo a las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo, sino también a todo el mundo del trabajo, donde tiene una responsabilidad importante las cámaras empresariales también, ¿no? Por allí, bueno, el próximo presidente de la República, encabezando el Consejo de Ministros, trabajará sobre el espacio fiscal para definir la totalidad del presupuesto nacional que el gobierno debe entregar al Parlamento antes del 31 de agosto, y que también darán pautas salariales a los públicos al otro día del paro. ¿Qué opina al respecto de este tema? Bueno, sí, nos han convocado para... En realidad ya nosotros habíamos tenido un par de reuniones en el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público. Allí, tuvimos la primera, se hizo un cuarto intermedio, se levantó con ese cuarto intermedio con la segunda reunión, y lamentablemente lo que se había comprometido allí, que era definir las pautas salariales, no sucedió. Eso generó también una reacción por parte del sector de los trabajadores, ahora que había quedado ya pactada para inmediatamente después de esta primera reunión del Consejo de Ministros que se va a hacer mañana, tener una nueva instancia donde vamos con la expectativa, diríamos, que siempre genera una reunión de esta característica, y esperamos no salir tan defraudados como salimos las últimas dos veces, ¿no? Con respecto al paro de mañana, ¿cuáles son las movilizaciones que tienen previstas? ¿A partir de qué hora? ¿Cómo se va a estar desarrollando el paro? No, el paro es un paro total de actividades. En esta oportunidad entendimos que la movilización debía ser el paro en sí mismo, no como en otras oportunidades, que el paro es para tratar de movilizar a la gente. En este caso el paro es un paro total de actividades. La única actividad que va a haber central es al mediodía en el PIT-CNT, donde se van a reunir las direcciones de los sindicatos para evaluar a mitad de jornada cómo viene el paro, y para hacer una conferencia de prensa pública, diríamos, con todos los efectos y la primera evaluación de esa mitad de jornada del paro, que a nivel nacional va a ser muy importante. En todos los departamentos del interior va a haber jornadas, ahí sí, de movilización, en las plazas, en algunos lugares, actos centrales en otros, caravanas en otros. En realidad en todo el país va a haber una movilización ese día, que yo, como decíamos al principio, creo que va a hacerse sentir muy fuertemente esta movilización del PIT-CNT. Muchas veces nos preguntamos, dicen, bueno, hay un paro, y bueno, ¿cuál es el resultado que tenemos después? Paro en lo que es el transporte, porque muchas veces sabemos que las empresas de las cooperativas ya han determinado que no va a haber transporte alguno. Se ha hecho algún acuerdo también que la empresa CUNSA no largue el servicio de emergencia, porque siempre terminamos que ahí terminan largando coches de emergencia. No. El sindicato a nivel general de la UNOT va a paralizar todas las actividades de todas las empresas de CUNSA y de las cooperativas. Pero sí, seguramente los patrones van a poner algún servicio de emergencia, así que algún ómnibus esporádicamente puede pasar por algún lado, pero sinceramente los trabajadores están todos adheridos a esta medida y no van a trabajar. ¿Cuáles son los reclamos principales que quiere hacer el PIT-CNT con este paro, y que por allí el gobierno tome alguna medida al respecto y se manifieste de otra manera y se reconozca todo el trabajo de los trabajadores? Bueno, ya ha habido alguna respuesta del gobierno, ¿no? Por supuesto que el tema central de este paro es el aumento general de los salarios, ¿no? Nosotros tenemos
un nivel salarial que es muy bajo en grandes sectores, hay más de 400.000, hay más de medio millón de trabajadores que tienen sueldos que son muy sumergidos. Salió una encuesta, un documento del propio Banco de Previsión Social donde se establece de que hay más de casi 500.000 trabajadores que cobran menos de 14.000 pesos, eso evidentemente nominales, lo que hace que desde el punto de vista líquido estén por debajo de los 12.000 pesos. Eso realmente es un salario sumergido para el costo de vida que tiene nuestro país. Y bueno, y ahí entendemos nosotros que el tema del salario tiene que plantearse a nivel general, tanto en el sector público como en el sector privado, como una de las principales reivindicaciones que estamos tomando con esta medida de carácter general a nivel de todo el país. Después, ha habido alguna respuesta, decía, del Poder Ejecutivo, porque con respecto al tema de las inversiones públicas, que era una de nuestras principales también planteos respecto al paro, bueno, allí el gobierno ha hecho un anuncio al principio de la semana pasada, un anuncio que de alguna manera determinó algunos aspectos que nos parecen importantes remarcar, que nos parecen que son una respuesta importante a la movilización del PIT-CNT y que son básicamente todo el tema de la inversión pública para la generación de empleo genuino, empleo de calidad, que de alguna manera, bueno, nosotros creemos que es importante. Si bien todavía a nosotros nos quedan algunas dudas respecto a cómo se va a financiar toda esa parte de los 12.000 y pico de millones de dólares que se van a invertir en este periodo, lo cierto es que, bueno, es importante de todas maneras ya tener un anuncio de que va a haber una fuerte apuesta a la inversión pública que va a permitir que, bueno, en materia de infraestructura, de vivienda, bueno, el país va a moverse y eso va a generar empleo de calidad, ¿no? ¿Sabe lo que dijo el expresidente Mujica con respecto al paro? Dice, Mujica dijo que el paro general se podía mitigar, pero faltó diálogo. ¿Cree que faltó diálogo realmente, José Lo? Bueno, yo creo que, no sé si se podía mitigar con diálogo, pero que faltó diálogo, sí. Yo creo que si bien hubo algunas instancias importantes, el problema, por ejemplo, en el último congreso del PIT-CNT estuvo el presidente de la República y hizo allí algunos anuncios que parecieron bastante importantes y generaron muchas expectativas. También tuvo el ministro de Trabajo y hizo algunas apreciaciones desde el punto de vista del mundo del trabajo que también generaron expectativas. Pero resulta que después que pasó eso, se empezaron a definir las pautas salariales y nos enteramos por la prensa de cuáles eran las pautas salariales con un cambio rotundo de lo que venía haciendo todo lo que tiene que ver con diríamos, con los consejos de salario, donde se desindexa el salario y donde se va a un ajuste nominal que para grandes sectores de trabajadores eso va a implicar por lo menos el congelamiento del salario o en algunos casos hasta la pérdida salarial. Y eso nos preocupa mucho y no tuvimos muchos espacios de discusión con el Poder Ejecutivo para poder, de alguna manera, antes de que se hicieran estos anuncios, concretar la posibilidad de alguna negociación en otro sentido, ¿no? Por aquí llega un mensaje de la audiencia, José López. Dice, qué pena ver a la industria ya todo el país paralizado, pero no se puede vivir con sueldos tan bajos. Y que hablar de las jubilaciones rurales de 7.000 pesos, abuela Hilda, quien envía este mensaje. Bueno, sí, nosotros compartimos. Para nosotros no es una alegría hacer un paro general de actividades. No nos ponemos contentos porque tengamos que hacer una medida de esta característica. Todo lo contrario, hubiéramos preferido evitarlo, pero para evitar un paro de esta característica, el gobierno tendría que haber tenido otra tesitura y no, bueno, poner nuevamente como variable de ajuste a los trabajadores, ¿no? El presidente Mujica, bueno, comparó, se pudo haber mitigado. Dice, yo aprendí del ex ministro de Economía Colorado durante la crisis del 2002, Alejandro Echeverri. En aquel momento dramático, cuando tú no tienes plata, tienes que hablar mucho más. Y si la plata que tienes poca, tienes que tener mucho más diálogo, dijo Mujica. No es un tema de diálogo y creo que es un tema más que nada, lo más importante
de acuerdos y de plata, más que nada. Sí, el diálogo siempre ayuda. Nosotros no, al revés, no estamos en contra del diálogo, nos parece que siempre puede mitigar. Pero esto se arregla con plata, esto se arregla, en definitiva, por parte de nuestra visión, en un momento donde nosotros somos conscientes que hay una desaceleración de la economía, pero no estamos en una crisis. El gobierno ha dicho que el país va a crecer en el entorno del 15% a lo largo de estos 5 años. Por lo tanto, si hay crecimiento, no hay crisis. Y la pauta salarial para los próximos 3 años en el sector privado, lo que establece es que de ese 9% que va a crecer el país en los próximos 3 años, los trabajadores se van a llevar nada más que 1,5 puntos de ese crecimiento. El otro resto va a ir nuevamente a los sectores del gran capital. Entonces nosotros decimos, en un momento como este, complicado desde el punto de vista de la ecuación económica que viene desde el frente externo, o sea, a nivel mundial, a nivel regional, hay dificultades en la economía y no hay mucha inversión en nuestro país. Entonces lo que nosotros decimos es momento de que hay que revertir la carga tributaria. Por ejemplo, tienen que pagar más, no pueden seguir pagando más los trabajadores que el capital. Y eso es una situación que parece que no se puede hablar en este país, porque el equipo económico tiene blindado eso. Y nosotros creemos que hay que ir a de una buena vez por todas, a tratar de que esas exoneraciones tributarias que se dan en la zona franca, en las grandes empresas multinacionales que se instalan en nuestro país y que se llevan todas sus divisas para el exterior, bueno, eso tiene que terminar, y aparte tiene que haber una postura contracíclica, de manera tal de que se pueda atacar la economía, porque los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro. Todo lo que nosotros recibimos lo volcamos al mercado interno. Por lo tanto, si se aumentan los salarios, por ende aumentan las jubilaciones, porque se calculan, diríamos, por el índice medio de salario, y todo eso vuelve, diríamos, al pueblo, porque el trabajador, con sus ingresos, cuando le aumentan, compra más en el boliche de la esquina, en el almacencito, en la carnicería, y eso genera un dinamismo en la economía que hace que puede de alguna manera mitigar esa falta de flujo importante que puede venir desde afuera, ¿no? Hace muy pocos días, el Poder Ejecutivo y el propio presidente de la República hizo anuncios de inversiones realmente muy interesantes para el país. ¿Qué posición toma al respecto el PIT-CNT en ese sentido y cómo toma esa información al respecto? Bueno, lo que decíamos anteriormente, a nosotros nos parece que son importantes esos anuncios. Claramente fue una contestación al movimiento sindical, por lo tanto marca el camino de que cuando el movimiento sindical se para fuerte en la cancha, el gobierno de alguna manera tiene que responder, y fue una respuesta concretamente al movimiento sindical, porque cuando se habla de que no se va a jugar a la chique, el único que habló de que acá se estaba jugando a la chique en este país fue el movimiento sindical. Entonces esto es una respuesta a la demanda del movimiento sindical, y de alguna manera a nosotros nos parece que es interesante. Siempre cuando se pone de manifiesto una inversión de esta característica, a nosotros creemos que es lo que venimos demandando, o sea, inversión pública para de alguna manera generar contracíclicamente una demanda interna que permita que con empleo de calidad, con salarios de calidad, los trabajadores puedan estar mejor. Y por eso la consigna que nosotros planteamos: si a los trabajadores les va bien, al pueblo le va a ir bien, porque los trabajadores de alguna manera vuelcan todos sus ingresos en el propio mercado interno. Entonces, a nosotros nos parece que es interesante el anuncio del Poder Ejecutivo, aunque todavía nos quedan muchas dudas, ¿no? Porque no se desglosó cómo se va eso de los 12.000 y pico de millones, hay más de 8.000 millones que son inversiones que van a ir en el presupuesto. Y el gobierno se preocupó de decir que no iba a haber aumento de impuestos y que no se iban a tocar las reservas. Por lo tanto, a nosotros no nos dan mucho los números que con el crecimiento económico se pueda completar todo eso. Entonces sospechamos que capaz que también, cosa que ha hecho este gobierno en algunos momentos, lo que puede hacer es, de la plata que ya está dentro del presupuesto comprometida, sacarles a uno para darles a otro. Entonces vamos a estar muy celosos de que eso no suceda, porque no nos parece que sea justo que el tema de la frazada chica, ¿no? Si nos tapamos la cabeza, nos destapamos los pies. Esa no es para nosotros la inversión de calidad que necesita nuestro país.
nosotros creemos que tiene que haber una inversión directa, importante, que permita, en materia de infraestructuras de carretera, de escuelas, de liceos, de todo lo que tiene que ver con la infraestructura a nivel general del país, se pueda de alguna manera generar una situación que le dé más empleo al país, que mueva al país y que eso después se vuelque todo el mercado interno. Seguimos, ahora pasando un poquito, bueno, hablábamos del PIT-CNT desde tu postura desde tu puesto como vicepresidente, pero me interesa también pasar a José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAU, al respecto también de noticias que han surgido en los medios en este último tiempo, como la denuncia penal que hay allí. ¿Qué opinión te merece esto al respecto? La denuncia, bueno, impuesta por Gabriela Fulco, que también sabemos que no es compartida por el señor Belomo y Noya también, ¿no? Bueno, eso creo que marca claramente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Acá hay una situación de personalismo de la presidenta de la Comisión Delegada del CIRPA, que creo que le está errando y de hecho lo está corrigiendo, porque con la presión que ha tenido no solo del sindicato, sino desde las esferas del gobierno, del directorio del INAU, de sus compañeros en el CIRPA, del propio Ministerio de Desarrollo Social, hoy, bueno, nosotros ya sabemos que el texto que se iba a presentar va a ser diferente, y que eso demuestra que, bueno, que ha generado una situación que a nosotros nos preocupa mucho, porque no solo por la denuncia penal, porque esto en definitiva es un ataque al sindicato y nosotros lo vamos a poder enfrentar, pero nos preocupa por las cosas que dice la señora Fulco y que va a hacer en su trayectoria dentro de la institución. Anunció, por ejemplo, de que a los mayores, a los que cumplen 18 años, los quería mandar a la cárcel de adultos. Eso es una aberración por donde se mire. Es desconocer el plebiscito que hace menos de un año se aprobó en nuestro país. De alguna manera hacer lo que hizo, que reabrir el hogar SER de la colonia Berro, un hogar que tiene una historia bastante complicada, que estigmatiza a los gurises, pero que también estigmatiza a los trabajadores. Reabrirlos ahí, y tan solo por el hecho de que aquel que cumple 18 años es mayor de edad y lo vamos a pasar por ahí, cuando nosotros sabemos que hay gurises mayores de 18 años que han cometido un delito, que lo están pagando con una medida socioeducativa y que han hecho un trayecto dentro de la institución que le ha permitido reencauzar sus estudios y involucrarse en el mundo del trabajo mediante programas que se han desarrollado, donde el movimiento sindical ha tenido una participación muy importante. Entonces, unificar todos tan solo porque cumplieron 18 años es otra aberración más, que, bueno, evidentemente es la dirección que le quiere poner la señora Fulco al sistema de responsabilidad penal adolescente, que nosotros no compartimos y que estamos dispuestos a enfrentar, porque evidentemente nosotros creemos que si bien todavía estamos muy lejos de estar en lo óptimo, durante los 5 años anteriores hubo un avance muy importante. Si uno hace un paralelismo de lo que pasó en el primer gobierno del Frente Amplio, que parece como que se quisiera volver a eso, donde había permanentes fugas, donde había permanentes trabajadores lastimados, motines, una situación muy complicada desde todo punto de vista. Bueno, de alguna manera, con estas actitudes de la señora Fulco, que para afuera se presenta como una importante defensora de los derechos humanos, pero para adentro toma medidas de esta característica, evidentemente no creemos que este sea el camino más adecuado para conducir al sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Y qué propuestas plantea el sindicato en contrapartida a estas medidas que había planteado inicialmente la señora Fulco? Bueno, nosotros creemos que hay que seguir profundizando en la línea de trabajo que se venía, o sea, tratando realmente de que las medidas socioeducativas se puedan implementar de manera tal de seguir avanzando en la posibilidad de que los estudios para los chiquilines sean una orientación importante y que el mundo del trabajo también les permita ir resentándose en la sociedad. Pero aparte de eso, entendemos que tiene que estar claro, y eso es lo que le hemos solicitado y exigido a la señora Fulco, cuáles son los protocolos de intervención en situaciones de conflicto que debe tener el sistema. Porque ella ha criticado muy duramente todo lo que había antes y ha dicho cosas verbalmente
que realmente son muy complicadas diríamos, de implementar, pero que lo tiene que poner negro sobre blanco, lo tiene que escribir y decirle claramente a los trabajadores qué es lo que se pretende de este sistema. Porque así como está la situación, realmente los trabajadores están en una, diríamos, entre San Juan y Mendoza, porque no saben si actuar como venían actuando, y eso les puede implicar un sumario, una separación de cargo, una investigación, o cambiar para algo que todavía no está por escrito y no se sabe lo que es, ¿no? Por allí en las pasadas jornadas surgía también la noticia de, incluso la semana pasada también, al respecto que estábamos hablando con la directora del INAU, la noticia de varios funcionarios también de estos centros del INAU con licencia por enfermedad, al respecto de, bueno, de lo que es el estrés, lo que es, eso también se trata de, digamos, de una maniobra de acusaciones a lo que son el trabajo de los funcionarios. No, lo que pasa es que cuando el sistema entra en una situación de inestabilidad como está hoy, evidentemente los trabajadores se les complica mucho más su salud laboral. No es fácil trabajar en centros de reclusión, y mucho menos en las condiciones que se trabaja en el INAU, donde mucha gente nos preguntaba, ¿por qué si durante todo el periodo anterior, o gran parte del periodo anterior, se mitigaron las fugas, no había motines? Bueno, y ahora empezó a pasar eso. Empieza a pasar justamente por estas situaciones de indefinición, donde se hace un discurso para afuera y no se traduce eso en letra clara para adentro, en reglamentos, en protocolos de intervención que sea claro. Entonces, los trabajadores, al no estar seguros, y bueno, eso le genera mucha presión psicológica, física. Después tenemos, en los últimos tiempos, nuevamente han aparecido armas de fabricación casera que los propios adolescentes, nosotros algunas fotos hemos publicado que son realmente complicadas. El día donde se genera el hecho que hoy está cuestionado con la denuncia penal, a una compañera con una punta de 50 centímetros le tiraron 3 puntazos que lo pudo esquivar, y que si no hubiera tenido una campera de abrigo porque hacía frío, no sabíamos qué hubiera pasado con esa compañera. Entonces, 4 compañeros tuvimos lastimados en ese día, algunos de ellos todavía con lesiones que no la han podido curar, y hace más de 15 días, porque lo aplastaron con una puerta de fierro grande, y cayó sobre su pierna y se hizo un esguince en la rodilla que estuvo muy complicado. Entonces, todas esas cosas suceden, y sobre todo cuando hay inestabilidad, eso se exacerba. Siempre en la historia institucional, ha fluctuado mucho. Cuando hay más estabilidad son menos las licencias médicas, cuando hay más inestabilidad son más, pero el trabajo, diríamos, en servicios como lo que tiene el CIRPA, son de mucha presión social, psicológica y física, que bueno, determina de que el promedio de licencias médicas sea medio alto. Y al respecto de las denuncias que ha habido por temas de abuso allí en los centros del INAU, ¿cuál es la postura del sindicato de los funcionarios? La postura nuestra ha sido absolutamente clara. Por ejemplo, durante el periodo anterior hubo algunas denuncias que involucraron alrededor de 7 funcionarios, los cuales la mayoría de ellos eran afiliados al sindicato. Nosotros patrocinamos su defensa hasta que la justicia entendió de que los iba a procesar, algunos con prisión, otros con prisión domiciliaria, otros sin prisión, y ahí inmediatamente se define eso por la justicia. Nosotros como sindicato retiramos la defensa de estos trabajadores, porque entendemos que más allá de que el procesamiento no es una acusación directa, digo, no es un dictamen de la justicia, sino que se abre el proceso. Cuando se abre un proceso es porque hay pruebas como que permiten de alguna manera determinar de que pudo haber algún abuso. Ahí el delito que se tipifica es el abuso de funciones. Por lo tanto, nosotros, a partir de ese momento que la justicia se expresó, como lo hemos hecho siempre en este tipo de situaciones, hay otro tipo de procesamiento que sí defendemos, por ejemplo, con lo que pasó en Rivera o lo que pasó en Melo, porque nosotros creemos que son situaciones absolutamente injustas las que están sufriendo nuestros compañeros allí, pero en el caso de maltrato a jóvenes en los servicios, bueno, en eso nosotros tenemos una posición muy clara,
bueno, y esperaremos que determine la justicia cuál es realmente bueno, la responsabilidad de estos trabajadores y obraremos en consecuencia, pero sin llevar adelante, diríamos, el patrocinio de la defensa de estos trabajadores, ¿no? José López, volviendo al tema del paro nacional de mañana, ¿va a haber una conferencia de prensa en la sede central? ¿A qué horas? A las 12:30 va a haber una conferencia de prensa a nivel general, va a ser una conferencia de prensa, diríamos, atípica, porque no solo van a estar los interlocutores que van a intercambiar con la prensa, sino que va a haber un auditorio importante de dirigentes sindicales que van a estar presentes en esa conferencia de prensa. Además, a todo esto hay una cronología de paros. El 6 y 7 de agosto los trabajadores de la salud paran por 48 horas, aunque habrá servicios esenciales en el sector público y privado. Mientras tanto que los maestros, los días 12 y 13 de agosto, el paro es de los maestros de Montevideo, secundaria. El 17 de agosto, de no haber avances en las negociaciones, se prevé el inicio de una huelga por tiempo indeterminado en secundaria. Bueno, sí, en realidad la preparación de este paro general que se va a llevar a cabo en el día de mañana viene precedida de una gran cantidad de movilizaciones de los diferentes sindicatos, ¿no? La construcción, la URRA, COFE, la educación, los lácteos, los propios jubilados, o sea, seguramente me están quedando los municipales. Bueno, hoy mismo nos vamos a movilizar nosotros como sindicato del INAO, preparando un poco el paro de mañana, y bueno, y por todas estas situaciones que recién estábamos conversando. Ha habido una serie de movilizaciones que vienen preparando este paro del día de mañana, y posteriormente también ya hay algunas definiciones, porque al Poder Ejecutivo no definir claramente las pautas de salariales para el sector público, bueno, va a empujar rápidamente en ese sentido, porque el 30 de agosto se vence el plazo para ingresar el presupuesto al Parlamento, y ahí tenemos, diríamos, el plazo ese que determina que el Poder Ejecutivo después no va a poder aumentar el gasto en la discusión parlamentaria. Entonces todos vamos a empujar, por eso el día 13 también, aparte de esas movilizaciones que tú planteabas ahí, el día 13 en el próximo Consejo de Ministros, también todos los públicos se van a movilizar en la puerta del Consejo de Ministros para reclamar que, bueno, de una vez por todas se ponga arriba de la mesa el presupuesto para discutirlo con los trabajadores. José López, vicepresidente del PIT-CNT. Quiero agradecer al sindicato de la Unión Ferroviaria, que los miércoles lo tenemos por aquí en este espacio, y recién hablamos con Carlos Aramendi, su presidente, y con Ricardo Cajigas, que integra también el PIT-CNT, que bueno, el espacio de ellos que estamos usando en este momento, van a estar el viernes a las 7:40, un poco también para hablar de cómo fue ese paro del día de mañana, el día después del paro nacional. Bueno, yo le quiero agradecer y pedir a los compañeros de la Unión Ferroviaria, porque aparte sabemos que estaban en conflicto también. Sí, son compañeros muy allegados a nosotros, y pedirle disculpas a ustedes porque ayer hubo un contratiempo, no pude estar presente acá, pero bueno, se merecen la disculpa del caso, porque me había comprometido y no lo importante, aparte, el día antes del paro es importante que uno de los referentes en tu caso, tu persona, que estuviera aquí en los micrófonos de Radio 1010, de manera de informar a toda la audiencia de todo el país. Vamos a reiterar, 20:30 es la hora que los ómnibus urbanos y suburbanos pararán a partir del miércoles 5, o sea, hoy, 20:30. A las 20 horas es la hora en que los ómnibus con recorridos mayores a 32 kilómetros pararán, hoy miércoles. 19 horas es la hora en que los ómnibus interdepartamentales e internacionales dejarán de salir de la terminal de allí de Tres Cruces. A las 0 horas es la hora en que los taxis pararán el jueves hasta igual horario del viernes. Emergencia. La patronal del taxi informó por su parte que realizará un servicio de emergencia el día jueves. Reiteramos, en cuanto a las reivindicaciones, José, lo que me interesa tenerlas de vuelta son el sistema de compras públicas, no altiza, memoria, verdad y reparación integral a las víctimas y familiares de los desaparecidos durante la dictadura, y que 25% de las tierras del Instituto Nacional de Colonización sean adjudicadas a colectivos rurales sindicalizados. Es cierto, yo vuelvo a reiterar que creo que va a ser una paralización muy importante, y que bueno, ojalá que un gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda,
no le pase desapercibido un paro como esto y pueda de alguna manera generar las condiciones para cambiar las pautas salariales que permitan a los trabajadores tener alguna mejora en lo que va en lo que va a ser toda la lucha por el Consejo de Salario en la actividad privada y por el presupuesto en el sector público. Queremos agradecerte enormemente tu presencia aquí en Radio 1010 en las primeras noticias. Nosotros tampoco vamos a estar aquí mañana, o sea, nuestro reencuentro va a ser el viernes. Y bueno, con los integrantes, en este caso vamos a estar contacto también con Ricardo Cajigas para saber cómo fue y cómo se desarrolló el paro, cuál es la evaluación de el día después del paro programado por el PIT-CNT. Bueno, un gusto haber estado por acá y como siempre a la orden. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Para comunicar